y poder entender todo lo que el Señor hace tiene un propósito y un sentido de gloria. Así que la verdad que cuando empezamos a hacer estos estudios y lo que Dios nos ha entregado en este tiempo, eh, este módulo que hemos designado para hablar todo el mes acerca del reino, precisamente termina esta clase que estamos ahora. Dios nos da la oportunidad de estar incluso hasta en otro país para poder escuchar, pero con este cierre que Dios nos ha dado, en este propósito de Dios de poder que tal vez que tuvimos que cambiar la semana pasada, porque bueno, justo nuestro amado apóstol Julio estaba volviendo de México y bueno, ahí Jorgito tomó la posta también y pudo dar una materia que la verdad que fue de mucha bendición acerca del nuevo pacto. Fue extraordinario lo que Dios nos pudo impartir, así que ahora estamos listos para aprender, para, para poder disfrutar esto que es los ministerios que Dios nos ha dado para ir creciendo, fortaleciendo todo esto que Dios nos ha entregado. La academia, siempre le digo, mayormente, más que enseñar, desenseñamos, como siempre decimos con Jorge, no enseñamos, sino desenseñamos, no predicamos, sino despredicamos a la gente, porque hay mucha predicación, mucha enseñanza que no ha ido acorde a lo que Dios quiere realmente, pero hoy queremos volver a ese diseño eh, para comprobar la identidad de alguien. Siempre se hace una prueba de ADN, es una prueba que se hace para verificar si sos hijo o no sos hijo de alguien. Y la verdad que tenemos que identificar hoy por hoy cuál es el ADN de la iglesia. Digamos, qué es lo que nos identifica como iglesia, qué es lo que la hace real a la iglesia, cuánto de nuestras formas tal vez que ya caducaron porque no va con el ADN original de lo que Dios nos dijo. Así que hoy por hoy tenemos la oportunidad de estar escuchando a nuestro amado apóstol Julio Sotero, de lo cual le mando un abrazo y le dejo la posta para que pueda fluir en todo lo que tenga de parte de Dios. Así que gente de diferentes lugares, diferentes países, veo ahí de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Costa Rica, de República Dominicana, de Argentina, de Cuba, de España, veo ahí conectados, de Canadá, bueno, como le decía, de Chile, de 4 o 5 lugares, bueno, gente de Buenos Aires, ahí de Argentina, de La Rioja, desde el norte hasta el sur de nuestra Argentina. Así que Dios le bendiga mucho, apóstol Julio, un gusto tenerlo. Es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes, dándole las gracias a las personas que se conectan y son parte de esta gran familia, esta escuela de ministros competentes de un nuevo pacto. Quiero agradecer tu paciencia, la templanza por la semana pasada. Fue bastante cuesta arriba, como decimos en Puerto Rico, ya que hubo algunos cambios de vuelo. Verdaderamente fue sabia tu decisión de darnos la oportunidad de entrar esta semana y no la otra semana pasada o la semana pasada, ya que se atrasaron varios vuelos, llegamos tarde aquí a la casa, pero aquí estamos agradeciéndole al Todopoderoso y a ustedes que nos dan la oportunidad de ser parte de esta gran escuela. Apóstol, creo que estás en Chile. Sí, estoy en Chile. Estuve llegando el viernes, así que vamos a estar aproximadamente entre 10, 12 días acá en Chile haciendo un trabajo, bueno, ministerial. Bueno. Y el domingo tenemos la oportunidad de poder levantar a dos pastores que están acá en la academia también, que son Quiero hijos darte la espirituales. noticia, quiero darte la noticia que mañana salgo para allá, para Chile. Voy a estar en Santiago de Chile, así que a lo mejor estaremos viéndonos. Oh, sería una bendición, por supuesto. Qué linda Claro que sorpresa sí. que... No, va a ser una honra. Vamos a estar con los obispos, tanto de Nueva York, algunos de África, visitando una de las iglesias que estamos dándole mentoría allá en Santiago de Chile. Y de allí salimos para Argentina
El día lunes vamos a estar en Capital y luego yo parto para La Pampa. Va a ser una linda ruta, pero esperamos verte allá y poder compartir contigo y tener la oportunidad de que puedas conocer a los obispos que están con nosotros. Por supuesto, por supuesto. Entonces, vamos ahí a estar juntos. Yo puedo llevar a mis hijos acá espirituales también, así podemos estar ahí juntos en comunión y poder conocernos personalmente, abrazarnos. Ya nos conocemos en el espíritu, pero poder Claro, abrazarnos de mucha claro, bendición. va a ser una honra, va a ser una honra. Así que tan pronto aterricemos en Chile el viernes en la mañana, ahí te estaré dando un mensaje y esperando vernos. Qué bendición, Wow, qué bendición. bendición extraordinaria. Qué bendición, es una bendición estar con ustedes. El tema de hoy es de esos temas muy polarizantes también, así que espero que tengas tu correa espiritual bien afirmada, tus pies bien puestos en el fundamento, porque cuando hablamos del ADN, cuando hablamos de una genética del reino, no podemos dejar fuera lo que es la obra completa del Cristo glorificado. Recuerda, quiero comenzar en esta hora a poner un fundamento en cuanto a escrituras. Recuerda, escrituralmente podemos estar de acuerdo, pero en la aplicación es posible que la vara tenga que subir un poco y la medida del Padre en ti va a ser bien confrontada en esta hora, ya que hay una vida de diseño con diferentes medidas y demandas en ti. Yo le estoy hablando a ministros competentes de un nuevo pacto. Yo le estoy hablando a gente que ha entendido y sigue operando en el entendimiento de lo que es la grandeza de la nueva criatura. Cuando hablamos del ADN espiritual, no tan solamente estamos hablando de una nueva naturaleza, estamos hablando de una nueva dinastía. Me voy a explicar. Cuando la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, especialmente cuando vino sobre pequeño grupo en el aposento alto, el Espíritu Santo, ya el Espíritu de Dios en Cristo le había lanzado una palabra. Le había dicho, no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa que van a recibir no en muchos días. Luego la palabra es enfática y también es bien clara cuando establece y dice que el mismo Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra a través de los siglos, y quiero decir siglos, y lo quiero volver a enfatizar, siglos, se ha traducido como la palabra dunamis, 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 de donde eventualmente se tomó la palabra dinamita. Recuerda que cuando Jesús habló de esta palabra, la dinamita no había sido creada. Eso quiere decir que Dios en su intención no estaba hablando de dinamita, no estaba hablando de poder. Oiga bien esto tiene que ver con el ADN. No estaba hablando de poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo me imagino que algunos de ustedes ya están pensando, wow, ¿qué ha dicho el apóstol en esta hora? ¿A qué se refería? Se refería al Señor entonces con la palabra poder. La palabra poder viene de una palabra pesada, gente. Más pesada que dunamis. Viene de una palabra que significa dinastía. Y recibiréis la capacidad de establecer una dinastía, una genealogía, un linaje que expanda la capacidad de lo que hay en el cielo se establezca en la tierra. Oh, y yo sé que esto cambia totalmente el pensamiento, la métrica, la disciplina y aún la estructura de pensamiento que muchos de nosotros ha tenido por años. Esto me confrontó a mí también. Eso quiere decir que si hablamos de un poder individualmente al propósito de Dios, vamos a individualizar cada área del reino. Y el reino no puede ser individualizado. No me permita ni me pida que le diga esa palabra de nuevo porque no me va a salir tan linda como me salió. Oiga bien, es por eso
que necesitas comenzar a desarrollar el entendimiento del Eterno, lo que Él depositó en ti. El ADN trae tres cosas: sabiduría, conocimiento, inteligencia. Son tres elementos que el sabio Salomón refleja en sus escritos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Adquiere inteligencia. Ahora, inteligencia no es meramente recopilar información, no es tener un conocimiento. Inteligencia, de hecho, es un concepto. De allí sale el concepto que tiene las naciones, esta nación americana. Estados Unidos tiene una agencia central de inteligencia, lo que llaman la CIA. ¿Ves? Por muchos años, lo que se llamó la cortina de hierro en la Unión Soviética se le llamó la KGB. En Israel se conoce como el Mossad. ¿Ves? Son agencias que recopilan inteligencia, una información que descubre patrones de conductas que te permiten mesurar o establecer unas métricas que te dan una ventaja contra tus adversarios, en este caso, adversarios políticos, adversarios financieros. ¿Ves? Hay una inteligencia. A esa misma palabra o concepto se refiere la palabra cuando dice adquiere inteligencia. Ten la correcta información de parte de mi diseño que va a activar en ti una genética que ya yo he puesto en ti y va a responder a mi diseño. Oh, esto es glorioso, gente. Por eso es bien importante que entendamos que a través de las epístolas, cartas de Pablo, vemos cómo esos códigos comienzan a crear, establecer un nuevo pensamiento y una nueva conciencia. Recuerda, conforme a lo que tú entiendas, vas a operar. Conforme a lo que entiendas, vas a obedecer. Porque el entendimiento tiene intrínsecamente un dispositivo llamado obediencia. Si no entiendes, te paralizas. Y eso es lo que muchos creyentes hoy día tienen por falta de entendimiento. Perece mi pueblo. Por años se ha traducido esa palabra o la han intercambiado con la palabra conocimiento. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Pero allí no habla de conocimiento, habla de inteligencia. Por falta de la recopilación correcta que activa tu diseño, el pueblo no avanza. Eso es lo que quiere decir la escritura. Ahora, escuche esto bien. Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, marca unos códigos muy interesantes. Empezando desde el verso 21. Permíteme leerlo. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Note bien, sígame. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es impresionante, gente. Se oye superficial, se oye una escritura, pero aquí hay misterios. Aquí hay profundidad. Si vamos más adelante, en el verso 45 dice, así como está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán, espíritu vivificante. Ahora, miren esto, noten esto. Vamos a aplicar
ciertos términos aquí. El nombre Adán, Adán no era un nombre. Oiga bien esto. Adán era una naturaleza, era una base genética. Voy para atrás. Tú no puedes hablar de Adán como hombre. Debes de tocar a Adán como una base genética, porque la palabra Adán es una palabra compuesta. Por ejemplo, viene de A, de donde habla de alfa, del principio, del eterno, y Dan, que significa sangre. Eso quiere decir que Adán cargaba una base genética de la cual él iba a expresar conforme a esa base genética lo que a él le habían ordenado. Por eso le dijeron, ten dominio, habla, a lo que tú le pongas nombre, eso será, porque él tenía una base genética que respondía a lo que se le había otorgado. Ahora en Cristo, que es nuestro segundo Adán, estamos cargados con esa sangre, con una sangre, vamos a ponerlo de esta manera para que veas la conexión, una sangre alfa, de lo alto, de donde sale la palabra supra o suprema, de donde se conecta la palabra conciencia alta. Esa sangre que ahora tú cargas. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que en todos los sacrificios se esperaba sangre? Porque la sangre marcaba una nueva base genética de lo que era un sacrificio, una obra perfecta, una ofrenda. Porque marcaba. Voy a hacer un paréntesis aquí. Por eso es que el ofrendar es un sacrificio de sangre. Porque cada vez que tú ofrendas, más allá del diezmo, más allá de lo que la gente marca que solamente es el diezmo, gente, Pablo marcó algo glorioso en Corintios. Dice, habla de la ofrenda como algo voluntario. Ya no se usa el diezmo para manipular a la gente. ¿Ves? Hay creyentes que en este momento, y perdona que de pronto tú piensas que me estoy desviando, pero eso es parte del ADN, es de la genética. ¿Ves? La genética no piensa en 10%, la genética piensa en el total, porque somos parte de un cuerpo total. Tú no eres una oreja campante, tú no eres un ojo que estás caminando solo, tú no eres un pulmón que estás caminando solo, tú no eres un riñón que está caminando solo y se dice decir o expresar que tienes un ministerio. Este es mi ministerio. No tenemos tal ministerio. Es un regalo, es un don de Dios. Entonces, en la nueva genética, tú ofrendas todo. Es el todo, no es un 10. Es un todo. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que eso es material para otra clase. Proseguimos. Oiga bien esto. Por eso es bien importante que veas que tú cargas una genética poderosa, una genética, algo que responde al Padre y no responde a una naturaleza vieja. De modo que si alguno está en Cristo, nueva genética es. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ves? Ahora la genética que cargas es una genética que va a generar una dinastía o una generación para Dios. Para Dios. Esto te lleva más allá del totalitarismo, de la ideología de género, te lleva más allá de lo que es la imposición en los santos. Si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con él, ¿por qué te vuelves a someter a cosas tales como no hagas, no gustes, luna nueva, fiestas nuevas? Escucha,
me voy a atrever a tocar un tema que tiene que ver con esto muy importante y se está viendo mucho en la iglesia, y es el judaísmo cristiano. Pablo dijo que ahora en Cristo Jesús, en la genética, en el segundo Adán, la nueva genética, no hay ni judío, ni esclavos, ni libre. Nosotros no estamos esperando un Mesías. Oiga bien esto. Nosotros estamos edificando un reino y preparando un reino para que el rey regrese nuevamente. No un Mesías. Te voy a poner a pensar un rato. Pues no hay tal cosa que yo sirvo a Yeshua Yamashiach. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Nosotros estamos perteneciendo ahora a un linaje. Apocalipsis lo declara, capítulo 1, que Él ya nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Esa es la verdad de la genética. ¿Dónde comenzó esto de la genética? No podemos hablar de genética y dejar fuera lo que son los tiempos y la eternidad. Lo que es Génesis capítulo 1 y lo que es Juan capítulo 1. ¿Ves? En Génesis capítulo 1 vemos la siguiente escritura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Oiga bien. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Este era desde el principio con Dios. Y el verbo se hizo carne. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la genética? ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza del ADN? Mucho, porque dentro de la genética Dios te da el entendimiento para entonces entender en la justa perspectiva lo que Él quiere enseñarnos a través de Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio Dios creó el Cronos. Todo lo que vemos en Génesis 1 y luego el capítulo 2, Dios está hablando de un Cronos y nos está diciendo que Él creó un Cronos para que el hombre viva. Mire mis movimientos, quiero que mire bien. ¿Ves? Él creó un Cronos para que el hombre viva, pero Él no vive en el Cronos. Dios vive en lo eterno. Por cuanto Él no vive en el Cronos, vive en tiempo o en eternidad. Él creó al hombre con una genética para poder penetrar en los tiempos su eternidad. Por ende, cuando Él penetra los tiempos, la genética cambia el Cronos, cambia realidades. Yo le estoy hablando a gente que en esta hora está recibiendo una llave gloriosa, una llave que va a hacer que tus realidades cambien y vivas en una eternidad en el presente. En otras palabras, vas a traer la eternidad de Dios o el futuro de Dios a tu presente, omitiendo tu pasado y edificando hacia adelante, porque tu referencia no está en el pasado, tu referencia está en el futuro, donde por la eternidad tú la traes al presente y manifiestas diseño. Yo espero que haya entendido este trabalengua en esta noche y que hayas entendido que lo que tú estás viviendo en esta hora es más grande que lo que viviste ayer. Por eso en esta hora Dios de una manera sobrenatural viene de la eternidad, se mete en el Cronos, mete un pedazo de la eternidad allí. ¿Cuál es el elemento que Él utiliza para conectar esa eternidad con tu presente? La genética que cargas, el ADN que está dentro de ti. ¿Ves? Porque Él vive en la eternidad. Él creó los tiempos. Por cuanto creó los tiempos, tiene la autoridad de interrumpir con su eternidad los tiempos y manifestar una obra
que ya puso dentro de ti. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por ende, hay una vida de diseño con diferentes medidas y demandas dentro de ti. Hay una medida de plenitud de diseño. Por eso, Pablo, cuando le habla a los colosenses, le habla de estar perfectos. Si yo lanzara este término hacia ustedes, muchos de ustedes rápido su conciencia les dice, no hay nadie perfecto. Wait, espera un momento. Porque es que la perfección que Dios se está definiendo en esta hora a través de un ADN no es la perfección que tú y yo conocemos. Cuando hablamos de perfecto, cuando Pablo dice, mas vosotros estáis perfectos en Cristo, estaba hablando de ser completos en Cristo. Por eso Dios en esta hora te está acordando, si es que te habías olvidado, que tú estás completo, que a ti no te hace falta nada, que el problema no es la escasez mental que estás y has venido alimentando, que el asunto es que no estás manifestando lo que Dios ya puso en ti a través de una genética. Oh, yo no sé si usted está. Yo no estoy viendo ni un amén, ni un gloria a Dios en el chat. Yo no sé si la gente se fue a comer asado en esta hora o a celebrar con Argentina el triunfo en el mundial. Yo no sé. Yo necesito que alguien diga amén, aleluya, levante las manos. Yo estoy viendo algunas caras allí. Alguien que diga algo, por favor. Motívame en esta hora. Son bendecidos. Aleluya, qué bendición, excelente, 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 mi apóstol. Alguien habló. Oye, escucha esto. Pablo presenta el evangelio de tal manera que hará perfectos a los hombres. Esa es la base del evangelio. La base del evangelio no es meramente buenas noticias. La base del evangelio es un elemento genético que hace perfecto a los hombres. Wow. Por eso podemos decir que el evangelio no es un mensaje, es una base genética. Es una aparatología. Me acabo de inventar un nombre, una palabra. Una aparatología que Dios utiliza para que el hombre vea lo perfecto que ha sido hecho. La religión te dice, no eres perfecto, tienes que comenzar a obrar para llegar a una perfección. Esa es la mentira más grande de la religión. Esa es la mentira más grande del legalismo. Y esa es la mentira más grande de muchos profetas de Facebook que hoy día están utilizando. ¿Ves? Es una mentira. Por eso, la Biblia es, oiga bien, una narración de hechos espirituales que muestran una escalada de calidad de vida. Dígame que Abraham no vivió una escalada de calidad de vida. Cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando salió de su tierra, lo dejó todo y a medida que fue avanzando, se fue enriqueciendo. ¡Oh, aleluya! Fue operando en el pacto de Dios, creyendo la promesa. Le costó mucho, cometió un error, y ese error todavía lo está pagando los árabes con la gente, con las tribus de Ismael. ¿Ves? Pero no eliminó la vida superior que él cargaba a través de Isaac. Por eso, el ADN lo que hace es que te hace recordar, el ADN de Cristo, que estás llamado a vivir una vida suprema, una vida bendecida. Estoy esperando que lo dijeras. No ajuste su televisor. No es que me quedé congelado, es que estoy esperando que te alimentes y lo tragues bien. ¿Por qué? Porque esto es sencillo. Y es que la narrativa de la Biblia tiene como objetivo
que la vida de Dios fuera conocida en toda la creación. Y eso lo dice Pablo. Yo te motivo y te doy como asignación que leas varias cartas. Número 1, la carta de Efesios. Oh, poderosa la carta de Efesios. Códigos de eternidad irrumpiendo en tiempo crono para manifestar genética. Porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Oh my God. ¿Usted está escuchando esto? Muchos de ustedes se mueren alabando a Dios. Pero sin embargo, cuando Él ve la genética operando, somos nosotros la alabanza de su gloria. Léelo, está allí. Luego dice, Él sometió todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pura genética, pura data genética, pura esencia. El problema es que vamos a poner de esta manera. Nos hemos equivocado en llamar el evangelio un sonido, pero no lo hemos colocado en la esencia que corresponde. Es una esencia. Tú eres una esencia. Yo le estoy hablando a una esencia. Te lo voy a poner de esta manera. Wow. Estoy en una posición muy difícil ahora para poderte explicar esto, pero por aquí me voy a lanzar. Es posible que si algunos religiosos me escuchan, me va a decir que soy un hereje. pero ahí voy. Supongamos que yo soy Dios en esta hora. Y yo estoy creando el mundo. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárese las lumbreras. Y haya expansión. Y todo lo que tú ves en la narrativa de Génesis. Escucha. Dios estaba hablando. Recuerda, eternidad irrumpiendo y creando tiempos para crear dentro del tiempo una base genética que respondiera a la eternidad y controlara el tiempo, sometiera el tiempo. Lo que Dios estaba haciendo era hablándole genéticamente a elementos y a sustancia que ya cargaba algo que Él había liberado. Es lo mismo ahora en Cristo. Vino Cristo, derramó su sangre, genética. ¿Qué libró a los hijos de Israel de Egipto? ¿Qué los sacó de Egipto? En Éxodo lo dice bien claro. Esta noche será principio de años para ustedes. Cada uno coma cordero, un cordero por familia. Ahí estaba metido Cristo, gente. Ahí estaba el plan. Es glorioso. Allí estaba metido el plan de Dios. Tomen la sangre, colóquela en el dintel de la puerta. En otras palabras, hagan de la sangre el sello genético de esa casa para que cuando el ángel de la muerte pase, pase por encima y no entre. La genética del Padre evita que la muerte entre a tu ámbito. Oh, yo no sé si aquí a alguien le estoy hablando en esta hora. Alguien tiene que gritar aleluya. Alguien tiene que brincar. No he visto a nadie brincando allí, gente. Escuche. Esto es un tema que me apasiona, un tema que constantemente lo estamos ministrando, no tan solamente en congresos, escuelas, donde quiera que vamos. Ese es yo soy una persona monotemática. Yo te puedo hablar de muchas cosas,
estoy preparado para hacerlo, pero lo que me apasiona es la genética y lo que Dios ha hecho con él en tu vida y lo que está haciendo a través de tu vida. Recuerde, para Israel las plagas no eran plagas. Plagas eran para Egipto. Para Israel fueron dolores de parto. ¿Por qué? Porque la última plaga que tú y yo podemos definir como plaga era la plaga de los muerte de los primogénitos. Sí, para Israel no murieron primogénitos. Para Egipto murieron primogénitos. Para Dios nacieron primogénitos. Porque Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, Faraón, deja ir a mi primogénito, porque si no dejas ir a mi primogénito, yo voy a matar el tuyo. Eso quiere decir que la última plaga no fue una plaga para Israel. Para Israel fue el nacimiento de una nueva dinastía. Eso es lo que es la resurrección de Cristo en nosotros. Eso es lo que es el nuevo nacimiento en nosotros. El nuevo nacimiento no se puede tomar como una simple doctrina. Es más, no es una doctrina, es un cambio de genética. Mi gente preciosa, un cambio de genética. Yo voy a ir concluyendo el tema, escuche bien. Hay algo muy importante que no podemos dejar afuera ni pasar por alto. Es muy importante que entiendas que a través de la nueva genética, Dios imparte sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. Pablo lo codifica de la siguiente manera. Pablo dice, mi oración es para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que nuestro entendimiento tiene ojos. No es esta óptica, es una inteligencia, una base de datos espirituales y eternos que Dios coloca allí. Vamos a la creación. ¿Cómo tú crees que Adán, cuando le llamó mono al mono, sabía que era mono? A la vaca, vaca. ¿Cómo? No fue a la escuela, no sabía. Él solamente respondía a una genética que él tenía. Y ante la situación, la eternidad se activaba por la inteligencia y expresaba eternidad en el tiempo que él estaba viviendo. Por eso Dios se jugó la moneda y le dijo a Adán, escucha bien, a todo lo que tú le pongas nombre, eso será. Así de poderoso es la genética. Muchos de ustedes están viviendo lo que están viviendo porque es el nombre que le has dado. Muchos de ustedes están como están porque le han puesto nombre a su situación. Cámbiale el nombre a la situación porque ese nombre no le pertenece a tu genética. Por eso fue que Dios le dijo a través de Abraham, esto es poderoso. Esto es poderoso. No tan solamente a Abraham, se lo dijo al patriarca. Cuando la mujer le estaba poniendo a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. No. Él no es hijo de tu dolor. Él es Benjamín, hijo de mi diestra. Porque si le hubiese dejado el nombre de Benoni a Benjamín, José no hubiese tenido la data genética para manejar el resto de sus hermanos una vez se encontró con ellos en Egipto. Por eso, tienes que tener cuidado ahora de lo que hablas, de lo que declares, porque lo que declare se va a convertir en un nombre alrededor de ti. Así que más te vale que tengas la genética del nombre de aquel que te llamó de las tinieblas a declarar la luz de su eterno poder en este tiempo. Permítame concluir con estos detalles. Recuerda que el hombre no fue creado para expresar una vida en forma individual,
sino en forma de cuerpo. Esa es la genética. Además, si vemos en la escritura, desde el libro de Hechos, te hablé del libro de Efesios, el libro de Hebreos es el libro poderoso de la genética. Allí están los códigos. Allí te vas a encontrar un código que dice, habiendo cambio de ley, ahora hay cambio de sacerdocio, y viceversa. Cambio de sacerdocio, ahora hay cambio de ley. ¿Ves? Y cuando tú unes sacerdocio y ley, esas dos palabras hablan de genética. Hay un cambio de genética. Pablo le dice a los romanos, si habéis muertos con Cristo, habéis resucitados con él, para que seáis del otro, del que resucitó. O sea, ya el Jesús de Nazaret no existe para nosotros, gente. Él fue la cáscara que cargó eternidad, que ahora el Cristo glorificado expresa en nosotros. Te voy a dejar esto como asignación. En estos días me preguntaban acerca de esto de la genética y de la nueva naturaleza. Y surgió un debate de preguntas y uno de los estudiantes en México me preguntó y me dijo, entonces, ¿bajo qué nombre debemos de orar? Porque si usted dice que ya Jesús no existe en la dimensión eterna, el que existe es Cristo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Te dije que esto iba a ser muy polarizante. Escucha esto bien. Ajustate los pantalones. Escucha. Escucha. Él fue muy enfático, muy retante, muy firme, muy respetuoso, muy puntual. Pero dijo, entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo debemos de orar? Cuando la Biblia nos dice literalmente que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se lo dará. ¿Habrá alguien de ustedes que tenga la respuesta? Es poderoso esto que te estoy diciendo. Esa escritura que vemos a través de los evangelios, si podemos llamarlos así, o de los relatos, o de los tratados testimoniales. Esos son los evangelios. Podemos tocar eso en otra de las clases, pero escuche esto bien. Allí no está hablando que lo que pidas en mi nombre. Muchos de ustedes han pedido cosas en el nombre y no han ocurrido, porque no se trata del nombre, se trata de la posición. La palabra en arameo allí se traduce lo que pidas en mi posición, no en mi nombre. Porque Jesús estaba hablando de una ventana de eternidad que él abre, porque él podía manejar tiempos y eternidad, porque él vivía genética, porque él se hizo aún pecado sin pecar. Es como un juego de genética, gente. Él fue el único ser humano, escuche bien, en la tierra que pudo manejar perfectamente asuntos de genética y los expresaba en palabras. Esto es poderoso. Lo que pidas en mi posición, porque todos ustedes van ahora, una vez yo muera y resucite, van a vivir en mi eternidad. Efesios capítulo 1. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde nos ha sentado juntamente con él. Hebreos dice bien claro, el autor de Hebreos dice, hablando de Cristo, he aquí yo y los hijos que me diste. En otras palabras, justicia es una perfecta posición, completa posición en los hijos.
Es el Hijo hablando por los hijos. Pero todavía queda la pregunta, Pastor Julio, Apóstol Julio, Doctor Julio, todavía queda la pregunta, ¿cómo oro? ¿En el nombre de quién? Tú oras en la posición de hijo. Una vez en la posición de hijo, no necesitas nombre. Lo que necesitas es posición. Lo que necesitas es posición correcta. Eso es justicia de Dios. Justicia es posicionados correctamente a la diestra del Padre. Y eso solamente lo hace la genética. Porque si yo oro en Jesús, estoy orando bajo una genética del primer Adán, bajo una genética de un judío. Yo no soy judío y tú tampoco. Es más, tú no eres chileno, ni yo tampoco. Yo no soy puertorriqueño, ni tú tampoco. Tú eres una nueva creación. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, ahora la circuncisión no es hecha de manos, sino que la circuncisión nueva del pacto es una nueva creación. Gente, yo creo que voy a dejarlo hasta aquí. Esto queda y hay material para rato. Yo espero que después de estas declaraciones el apóstol me invite nuevamente a otra clase, porque hay material para quitar velos, para abrir los ojos del entendimiento y sobre todo, como dice Pablo, para tapar la boca de la ignorancia. Así que para mí ha sido un privilegio. Permítame hacer las siguientes declaraciones basadas en lo que es una nueva genética. Yo declaro que a partir de esta noche tus ojos sean alumbrados y que tú puedas declarar lo que se te ha concedido. Eso era lo que oraba Pablo, para que puedan entender con los ojos espirituales lo que se les ha concedido, para contestar la pregunta. ¿Y cómo debo de orar? Pues yo oro basado en lo que se me ha concedido. Se me ha concedido una nueva creación. Se me ha concedido ser bendición a las naciones de la tierra, caminar próspero, caminar bendecido, cambiar la atmósfera. Te lo voy a probar. A ver si el apóstol me da 5 minutos más. Escucha esto bien. Así de poderoso es la genética. En varias escrituras, solamente en varias escrituras, muy pocas, la Biblia habla de que Dios ordenó. No tan solamente Dios habla, Dios enseña en visión, Dios ordena. Esas son las métricas del diálogo o de la expresión de Dios. Y habló Dios con Moisés y dijo Dios, sea la luz. ¿Ves? Y envió la palabra. Los profetas dicen, y vi yo en visión. ¿Ves? Pero en muy pocos lugares dice, y ordenó Dios, diciendo, ordenó Dios. La palabra orden es un término militar, es un término de guerra. Es el mismo término que encierra en Primera de Tesalonicenses cuando habla allí de que con voz de arcángel, de guerra, ¿ok? Con una voz de trompeta, con voz de arcángel. Ahora, hay que ver dónde Dios emplea estos términos. Por ejemplo, la Biblia dice en uno de los salmos, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tu traducción y la mía en español, muy mala, de hecho, muy mala, dice,
porque allí envía Jehová. La palabra enviar no aparece, porque esa sería la palabra apostolos en griego, o apóstolos, de enviar, de enviar. Allí no aparece nada de enviar. Allí lo que aparece es la palabra ordenar. Allí ordena Jehová. La traducción en inglés la tiene más similar. La palabra en inglés es command, un comando, una orden. Nada lo puede violar. Es cuando tú le das un comando a la computadora, un comando al teclado de la computadora. Hay un teclado y tú le das un comando. Ese comando sale, nada lo puede omitir, nada lo puede resistir. Ahora, en el otro lugar es en Primera de Reyes. Cuando Dios le dice al profeta, yo le he dado una orden a unos cuervos a que te den comida. Orden. Cuando yo me pongo a estudiar esa escritura, creo que se lo ha dado a algunas clases, pero es bueno para mencionárselo nuevamente a los nuevos estudiantes. Escuche esto bien. Cuando Dios le dice al profeta, le he dado una orden a los cuervos. Gente, si yo hubiese sido el profeta, yo peleaba. Yo hubiese peleado con el Señor. ¿Por qué? Porque los cuervos son aves de rapiña. Ellos no traen comida. Ellos no transportan comida. Ellos comen alimento desecho. El alimento es un alimento podrido. No alimenta a otros seres. A ellos sí. Ellos tienen un sistema en su ADN que responde a comer comida podrida, muerta. Yo hubiese peleado con Dios. Oye, aguanta, no, envía otra cosa. A los cuervos no los envíe. Pero la diferencia fue que dice que le he dado orden a los cuervos. Eso quiere decir que cuando Dios aplicó orden, le ordenó a los cuervos, le cambió la genética a los cuervos. Ya los cuervos dejaron de ser aves de rapiña para convertirse en vehículos que transportaran comida. Oh, yo sé que usted está entendiendo esto. Eso quiere decir que cuando Dios ordena, cambia genética. Ahora, con esto termino. Escuche esto bien. Escuche esto bien. Esta es la clave del ADN. Escuche esto. La bendición es que cuando me pongo a estudiar la escritura y a leer, la palabra cuervos allí en el hebreo no es un nombre, es un adjetivo calificativo. Esto cambió todo el panorama, gente. Esto cambia todo el panorama porque no estaba hablando de aves. Estaba hablando de un adjetivo calificativo, como el mismo que utilizó Jesús cuando le dijo a Herodes, le mandó a decirle a Herodes, díganle a esa zorra. Herodes no era una zorra, era un adjetivo calificativo. Eso quiere decir que allí no estaba hablando de aves, estaba hablando de personas. Y me pongo a estudiar y busqué y encontré que los cuervos eran el nombre de una tribu nómada de beduinos, terroristas del desierto. Eran gente que odiaba a los profetas y querían matar a los profetas. Su genética era matar a los profetas. Los mataban, callar la voz profética. Por eso, en esta hora yo hago una declaración que la horda de terroristas espirituales que te persiguen, que tienen la genética de perseguirte para matarte, para robarte, para dejarte en el desierto. Gente, escuche esto bien. Para dejarte tirado
en el desierto. Dios ha dado una orden que está en ti y le cambia la genética a aquello que está llamado a destruirte. Ahora, aquello que estaba llamado a destruirte, ahora está llamado a alimentarte, a guardarte, a traerte comida, a sostenerte hasta que el tiempo que el Padre diga, este es el tiempo de que salgas del desierto y te manifiestes en lo que yo te he señalado. De eso se trata la genética del reino en nosotros. Por eso yo declaro en el nombre de aquel, si me permites orar en el nombre, pues vamos a orar en aquel que venció a la muerte y te dio una nueva posición. Aquel que es Rey de Reyes, Señor de señores. En esa posición yo hago esa declaración y que se abra en ti el entendimiento y que milagros de 24 horas comiencen a moverse a favor de cada uno de ustedes para gloria del Dios Padre. Gracias. Te bendigo. Aquí me quedo. Gracias. Declaro que hayan tenido un buen tiempo, hayan tomado notas. Por aquí me quedo un rato para contestar alguna pregunta. Gracias, así que le paso la posta al apóstol Jonathan. Gracias una vez más por permitirme ser parte de la escuela. Wow. Muchas gracias, mi amado apóstol, por esta revelación, por traer estas vidas de Cristo. La verdad que nos hemos quedado, acá con mi esposa estamos celebrando esa palabra, creemos firmemente que esos cuervos van a cambiar su genética y van a activar y hacer lo que les corresponde hacer, que es bendecir al elegido. También me viene a la mente también, como el Señor dijo, también le di a la orden a la viuda para que te alimente. El tema Sí, es que Señor. cuando el profeta llega y Dios parecía que no le había avisado a la viuda, pero lo que le había hecho cambiar esa genética para dar, a pesar de que se estaba muriendo, Dios. No sé si usted tiene tal vez otra revelación acerca del tema de como la segunda parte, cuando ya se encuentra con la viuda también, pero también veo ahí ese cambio de genética, porque Es ella totalmente, estaba sí. pensando... Sí, fue un cambio porque le dio una orden a la viuda. Sin embargo, la viuda no sabía. La viuda no sabía. No sabía. La viuda vino a saber cuando vio el milagro. Pero note que el milagro salió de sus manos. No salió del profeta. Lo que salió del profeta fue una palabra que activó la genética en ella, pero ya Dios había dado la orden. Tal cual. Es poderoso. Es poderoso. Es la misma genética, es la misma genética que vemos en Jonás. Jonás se lo traga un pez. Capítulo 1. Capítulo 2, dice la Biblia, y estando Jonás en el vientre del pez. Tú dices, aquí pasó algo, porque el capítulo 1 me habla de que estando Jonás en el estómago del pez, pero ahora habla de vientre. ¿Qué pasó? Que cambió. Entonces, tú sabes que el hebreo es un idioma de definición, define géneros. Esa es la riqueza del hebreo. Por eso el hebreo es muy tentador. ¿Por qué? Y su cultura y todo eso. Y hay gran parte de la iglesia que no ha sabido manejar eso y ha quedado hechizada con el judaísmo y todo esto, porque tiene una mística, tiene los términos en hebreo definen género. Y eso es lo que necesitamos nosotros, definición. Entonces, eso quiere decir que el pez del capítulo 1 es masculino y el pez del capítulo 2 es femenino. Entonces tú te preguntas, ¿qué ocurrió del capítulo 1 al capítulo 2? ¿Qué cambió la genética del pez? Jonás. Jonás no era un hombre. Jonás se convirtió en una base genética que afectó todo donde él estaba.
Claro. y le cambió la genética. Nota el poder de esto, gente preciosa que me está escuchando. No es asunto de que cargas una genética, es que tu genética cambia las cosas alrededor de ti. Me venía justo también hablando acerca de genética, de aquel, dice la palabra, aquel pollino que nunca fue montado a través de la orden de Cristo, él pudo tranquilamente entrar con ese pollino, porque tiene que ver con eso, cuando te encuentras con la vida de Cristo, la genética te cambia, lo que no pasa, pasa, y lo que no ocurre, tiene que ocurrir. Me hace también acordar cuando el Señor le dijo a Pedro, anda a pescar, y porque vas a agarrar un pez que tiene dinero adentro. Ustedes saben que los peces no producen dinero, pero cuando hay una vida de Cristo, hasta los peces producen dinero. Así que creo que viene esa genética del reino, gente que a través de sus labios va a traer este nuevo alimento para las generaciones que vienen. Así que bueno, vamos a hacer cortitos ahí, alguna pregunta clara, concisa, siempre como acuerde, le digo, apelo a su poder de síntesis y que la pregunta sea específica. Y bueno, ahí vamos a dejar abierto tanto acá por Zoom como por Meet, que tenemos acá unos cuantos por Meet también. Así que puede levantar su manito ahí. Vuelvo a insistir, tiene que ser una pregunta que sea clara y específica. Vamos con Jorgito, que es el primero que levantó la mano. Así que, y después vamos con Cristian, bien, que ha levantado su mano. Bien, Julio, un abrazo desde aquí, desde Canadá. Te bendigo. ¿Cuál es el problema, Julio, de los que estamos conectados y los oyentes que estamos oyendo? Es desde el mundo natural, la genética no se entiende porque el hombre